Bueno, me pidieron que diera mi testimonio y pues aquí estoy. Qué nervios. Me dijo Melissa que básicamente lo que encerraba mi testimonio era más que nada comentarles cómo conocí yo de Cristo. Entonces les cuento que yo nací de un hogar cristiano, cristiano no, perdón, pues sí, católico. ¿Me oyes, Carolina? Sí, ok. De un hogar católico, pero no éramos practicantes, solamente íbamos a la iglesia cuando se moría alguien o cuando era algún matrimonio, autismo, o en la escuela cuando en Semana Santa y cuando iba a hacer uno la primera comunión que le tocaba ir todos los domingos para hacer el catecismo, creo que se llama. Entonces, pues sí, desde muy pequeñitos uno conoce que hay un ser supremo, ¿verdad? Pero no le da ese sentido tan grande y por desconocimiento. Gracias a Dios, tuve una vecina cercana, como a la tercera casa, una señora mayor, pero ella era católica, entonces la señora era muy anciana, el hermano, eran dos señores solteros mayores y el hermano de ella tocaba el órgano en la iglesia y la señora necesitaba una compañía y ella siempre me llevaba a mí a la iglesia. Yo estaba como de 6 añitos, 6, 7, entonces por ahí ella como que me fue llevando, ¿verdad? Que conociera a Dios. Después, cuando ya al tiempo, ya grande, ya habiendo pasado muchas cosas, ya viviendo obviamente en desorden. Yo, para las que no me conocen, yo soy colombiana, soy de un pueblo muy cerquita de Cali, donde allá se dice que es la capital de la salsa, hay bailaderos por toda parte. Es común que cuando las niñas están adolescentes ya empiezan a ir a bailar, empiezan a ir a tomar, y pues yo era una de esas, ¿verdad? Que no fui así como tan, pero sí, en algún tiempo iba donde iban todas mis amiguitas en esa época. Y bueno, llegó el momento de cuando tuve a mi hijo, fui madre soltera, lo crié con mucha dificultad, sabía que sí, es decir, yo veía la religión así como muy retiradito y con el corazón un poco endurecido, porque frente a la casa donde yo vivía había una iglesia y mi niño pequeñito, desde los 3, 4 años, él empezó a ir a la iglesia. Cuando yo tenía que enseñarle de Dios y todo eso, él fue el que lo conoció, ¿verdad? Siendo que mi deber era como madre enseñarle. Y más sin embargo, yo a veces lo acompañaba cuando había alguna actividad de fiesta de madre, que él me iba a entregar cualquier regalito. Yo iba, pero yo iba como de lejitos. Ya después nos vinimos para acá, para Costa Rica, y como todo, ¿verdad? Muy duro y con muchas pruebas, pero yo seguía como un poquito también endurecida, hasta que estaba endurecida, y a pesar de que cuando yo llegué aquí, yo llegué a la casa de mi hermana y ella era cristiana, ella conocía muchísimo de la palabra, ella hizo, es más, estaba haciendo un curso ahí para ser pastora y todo eso, pero yo no entendía por qué ella sabía tanto de Dios y por qué ella hablaba tanto de la palabra y tantos versículos, y el comportamiento de ella era diferente. Entonces eso hacía que yo me endureciera mi corazón, y nosotros íbamos a una iglesia, pero yo iba ahí, pero con mucha rabia. Yo la veía cantar y orar y todo eso, y yo la veía como la más falsa de la falsa. Entonces yo iba, pero yo no quería abrir mi corazón a Cristo. Yo oía prédicas, pero yo no escuchaba nada, yo no le ponía atención a nada. Cuando después, ya que yo me independicé quiere decir que me fui donde mi hermana, y me sentí como un poquito libre, ya pude elegir dónde quería ir, a qué iglesia, que me gustaba y todo eso, y en ese entonces fue cuando conocí a Uber allá en Barrio Pinto.
Me gustó mucho. De esa iglesia era pequeñita y era como un salón oscuro, pero yo veía que cuando yo pasaba por ahí, que era la reunión de los jóvenes, yo pasaba a 6:30, 7, y ellos estaban riéndose y estaban contentos, y a veces iban chicos extranjeros y hablaban en inglés, y todo eso a mí me llamó la atención. Yo dije, ve, qué interesante ir allí. Y un día me propuse y fui. Y sí, conocí la iglesia, me gustó muchísimo. Me regalaron un vasito como con un versículo. Patricia, me llegó muchísimo. Y seguí yendo y me encantaba por muchas razones, porque no me gustaban las iglesias que me quedaran lejos. Eh, entonces estuve yendo ahí un tiempito cuando de repente un domingo Uber nos dijo que no sé qué sucedió, no me acuerdo, y que teníamos que unirnos a la iglesia de Manuel, allá en Barrio Córdoba, que ahí fue cuando la gran mayoría me conocieron, y me gustó muchísimo. Antes de ir a la iglesia de Manuel, del pastor Manuel, perdón, eh, a mí me había gustado mucho lo que me enseñaban allá donde, ay, se me fue el nombre, donde Uber, y nos reuníamos en una casita súper humilde, no había ni piso, era así en tierra, con Jorge, Hongo y otros 4 muchachos, todos eran jóvenes, las únicas mayores eran la dueña de la casa y yo, pero estudiábamos mucho la palabra en ese tiempo, la palabra, y ya después a Barrio Córdoba, estuvimos un tiempito allá, el Parque de la Paz, ¿no? Y bueno, y allí seguimos, muy bueno todo, ya empezaron un discipulado, pero yo me llegaron muchas cosas y fui conociendo de Dios y también me fui fortaleciendo porque yo dije, bueno, ya es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio, ya es tiempo de que yo vaya dejando cosas del mundo. Y en una ocasión yo escuché el testimonio de Verita que dijo que ella fumaba y yo sentía una vergüenza porque yo decía, yo voy a esta iglesia, yo fumo y qué tal que todos se dieran cuenta, qué vergüenza. Y cuando ella lo dijo allá, yo sentí un gran alivio y yo dije, ay Dios, no soy la única, y eso como que me dio fuerzas como para decir, bueno, ya no más al cigarrillo. Y dejé el cigarrillo y después fui dejando, donde yo trabajaba, celebraban mucho y a veces terminábamos en un bailadero, en un trilo, en yo no sé cómo se llama esto aquí. Y sí, yo bailaba, pero yo estaba yendo a la iglesia y yo sabía que eso era del mundo. Cuando sí, yo dije, esto lo tengo que dejar, y poco a poco Dios me fue como puliendo. Eh, Después en las relaciones, ¿verdad? Las que me conocen, cuando me conocieron que yo fui a la iglesia de Barrio Córdoba, yo llegué allá y cuando llega una nueva le da curiosidad de saber usted qué es, casada, soltera, con quién vive. Entonces yo dije, bueno, yo tengo una relación con un señor, un alemán, no sé qué, pero sinceramente yo tenía una relación con alguien porque conocí a alguien y yo dije, bueno, ese señor es bueno y yo estoy sola y yo no espero enamorarme más de nadie, ni nadie me espera, ni nadie me quiere, ni nadie nada. Entonces, pues si yo puedo ser buena con ese señor y si le sirve mi compañía y él no es malo, es un señor, no sé, entonces, eh, y bueno, y estuve con esa persona ahí como 6 años y Dalma White, me decía siempre que me veía, me decía, Gloria, ¿usted cuándo se va a poner en orden? Gloria, ¿usted cuándo se va a casar? Y ese señor nunca se quiso casar conmigo. Entonces yo llegué y dije, no, esto también hay que hacer algo, Dios mío, yo estoy en pecado, a mí a veces me invitaban a participar de cosas donde yo con qué carácter o con qué iba a hacer testimonio de que a alguien le llamara la atención si yo misma estaba en un pecado. Entonces sucedió que un día yo dije, voy a arreglar esto
y se fueron dando las cosas y yo terminé con esa persona y ya después vino otra que tampoco fue una buena decisión y es ahorita el que es mi esposo, ¿verdad? Sí, eso pasó bruscamente que yo no me lo entendí. No sé, tomé esa decisión en ese tiempo. Si yo hubiera conocido lo que conozco ahora, yo creo que no hubiera tomado esa decisión, pero bueno, ya está, ya le pedí perdón a Dios, siento que Él me ha perdonado. ¿Y qué? Y tengo un matrimonio, tengo una unión con un señor que sí, tengo mis consecuencias allí de mi decisión, pero de todas maneras todo no fue malo, yo le pedí perdón a Dios. Él, no sé, no sé, pero ahí sigo yo con la lucha, ¿verdad? De todas maneras, Dios en su infinita misericordia me ha dado esa, ¿qué les digo? Esa paz, ese gozo. He sentido a medida que aprende uno de Dios, uno se da cuenta, se va tomando conciencia de todas las cosas que Dios lo ha apartado a uno, de todas las tentaciones, de todos los peligros, de cuando me dicen, pues diga qué ha hecho Cristo en su corazón, pues Dios me fortaleció el carácter porque yo era tonta, yo a todo le decía, a todo le decía sí, y yo después analizando, yo dije, ay, yo como que he desarrollado el carácter, o Dios me ha ayudado a desarrollar el carácter. ¿Cómo le pude decir no a una amiga que me pedía un favor que me iba a comprometer, o después a otras personas? Y sí, es decir, la decisión, la sabiduría de decir, mire, no, así se me caiga la cara o lo que sea, no. Entonces, siento que Dios ha forjado mi carácter en ese sentido. Eh, en la paciencia también, yo antes tenía mucho rencor en mi corazón por las personas que tuvieron que ver en mi formación y todo eso, y con talleres y con grupos de mujeres que he asistido. En una ocasión hubo una reunión sobre el perdón y nos dieron una piedrita azul, ¿se acuerda? Cuando fuimos al colegio, y entonces la señora extranjera, ella decía, cuando tengan ese rencor, cuando sepan, que vayan, busquen esta piedrita y vayan y buscan el versículo, cuántas veces tiene que perdonar uno y todo eso. Y eso a mí me ayudó para perdonar a una persona que me marcó mi vida terriblemente, y gracias a Dios, yo pude ver en ese momento, a pesar de que yo tenía mucho rencor, tomar lo bueno y hacer a un lado lo malo, porque era una persona de muy mala influencia en mi vida. Entonces, ¿qué les digo? Que, ay, Dios mío, qué bueno uno conocer ese versículo del Salmo 32, donde está la promesa que dice Dios que te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Si uno se tomara ese versículo, mejor dicho, se evitaría cantidades de cosas. Y entonces no miraría uno al lado, sino iría como dice ahí, ¿verdad? Que no seas terco como el mulo, ¿verdad? Entonces iría uno así enfocado en lo que debe de ser y no guiándose para los distractores del mundo. ¿Qué les digo? No, pues faltan muchas cosas, muchas cosas, pero muy importante saber que cuando uno conoce de Cristo, ya no vive uno para el mundo, sino para Dios, ¿verdad? Para Cristo. Entonces, estoy con gozo, muy agradecida por la misericordia de Dios, por los milagros, por mi familia, por mi hijo también, que yo crié a Sebastián en la pobreza, y Sebastián fue un niño bueno que supo recibir, y también que él se dispuso desde los 4 añitos a seguir a Dios. A veces se retira un momentito, pero él sabe que él es de Dios y él llegará un momento que él va a tener que volver a Dios, pero ahí está la semillita y tiene buenas bases él. Entonces, también muy agradecida por Sebastián. Eso es todo.